el código antiguo, no sabemos qué dice ahora, daba cuenta de que si un paciente llegaba a una emergencia con signos de violencia o de heridas que podían sugerir un intento o un crimen, el médico y el hospital estaba obligado a dar cuenta a las autoridades. Es lo único que existía en la legislación dominicana, porque todo lo otro no es pasivo de ser un delito. Nosotros queremos decirle que muchas veces los ministerios públicos y los propios jueces desconocen que un paciente puede ir a un médico, tanto a un médico general como a un médico cirujano plástico, y llegar a su consultorio, hacer una consulta de tipo privada, es decir, que no esté cubierta por seguro, y el médico no tiene que pedirle su cédula. Legalmente no tiene que pedirle su cédula. Con los datos que le suministra el paciente al médico es suficiente y no es ningún delito tener que pedirle ninguna identificación. Es así de hecho y la ley no tipifica otra cosa. Usted va a un médico, yo soy fulano de tal, y comienza entonces un proceso de datos personales que suministra el paciente. Yo soy fulano, tengo tal edad, tengo mi dirección es Z. Pasa entonces a la historia personal. Soy hijo de fulano, de Perencejo, nieto de Perencejo, tengo tantos hermanos que se murieron de esto, de aquello y de lo otro. La historia familiar, que son los antecedentes que tienen que ver con la herencia y que tienen que investigar de qué se murió sus padres, sus familiares, etcétera, y luego entrar en la enfermedad con un examen físico, laboratorios, rayo X, etcétera. Si hay cirugía, entonces se entra en otra etapa, que es la aceptación de la cirugía. Acepto los riesgos de esta cirugía, que son esto, aquello y lo otro. Se le hacen los chequeos que exigen las cirugías y posteriormente la conversación con dos médicos que generalmente asisten al cirujano, que es el cardiólogo y posteriormente el anestesiólogo. Ese es un proceso que no está envuelto nada más que lo que el paciente dice. No hay que buscar al médico que le hizo el parto, ni a la partera, ni averiguar nada. Sencillamente es una legislación que lo único que prevé es eso. Recientemente, en la República Dominicana, hubo un caso de un señor que se arregló la nariz con un cirujano plástico. Ese señor cayó dentro de un proceso que fue Figueroa Agosto y el cirujano plástico fue convocado a la fiscalía y se le preguntó de inmediato detalles que uno desconoce. Posteriormente, a los 2 o 3 meses, el cirujano plástico vuelve a la fiscalía, pregunta de nuevo, lo interrogan de nuevo y dice al salir de la fiscalía, me preguntaron lo mismo que hace 3 meses. Parece que ahí no hay nada nuevo. Ese médico ayer se mencionó, o anteayer, como que había operado a Figueroa después de estar prófugo, cosa que se caía con los 2 interrogatorios que él tuvo y con su salida del país. Hoy se confirma que no era cierto. Tenemos con nosotros al doctor Edgar Contreras, cirujano plástico, que operó a Figueroa Agosto de un problema de la nariz y que posiblemente recibiera en su consultorio algunos casos de mujeres dominicanas referidas por el mencionado señor. Doctor, gracias por levantarse tan temprano. Gracias a ti, Julito, por tenerme aquí, de verdad, para mí un honor estar aquí. Doctor, ¿qué usted le operó a Figueroa Agosto? La nariz. ¿Qué otra parte de su cuerpo? No, que yo recuerde en este momento ninguna. ¿En qué otra. fecha? Aproximadamente hace 8 años.
él le pidió que fuera que no se lo dijera a nadie, él quería cambiar su identidad. No, en lo absoluto. Él se fue a arreglar su nariz, que no le gustaba la que tenía. No le gustaba. Él se había hecho una cirugía anterior con un médico dominicano también. Aquí. Ajá. ¿Y cuántos años tenía él aquí cuando usted lo recibió? 2 o 3. Aproximadamente 2 años, tal vez no llegaba a 2 años. ¿Y qué pasó con la cirugía anterior? Que no le gustó cómo le quedó y quiso corregírsela. ¿Y qué quería él? ¿Más perfilada la nariz, menos...? Ajá, un poquito más perfilada la nariz, la punta un poquito más levantada. ¿Usted tuvo que romper el hueso? Sí, claro. ¿El tabique? Claro, eso normalmente se hace un procedimiento. ¿Qué tiempo toma ese procedimiento para... No es para la cirugía, sino para verse ya definitivo? 7, 10 días, ya el paciente se ve. ¿La inflamación baja? Ajá, la inflamación baja, pero dura alrededor de 6 meses con ligeros cambios. ¿Cómo él llega al consultorio? Él llega al consultorio, primero yo operé una persona que él me la envió, una muchacha. Sin usted conocerlo, él se la envió. Sin yo conocerlo. ¿O usted lo conoció primero? No, yo no lo conocía. Incluso ella se me presentó y me hablaba de Felipe. ¿Felipe o Cristian? No, Felipe. Felipe. Me hablaba de Felipe, que me mandó Felipe, esto, aquello, y ella entendía que yo lo conocía, pero yo... ¿Usted no sabía quién era? No sabía, pero eso pasa mucho. O sea, a mí viene una paciente y me dice, mira, me mandó Yulisa. Y ella viene con tanto ánimo que uno no le puede decir, no, yo no sé quién es Yulisa, o no me acuerdo. No, porque eso no es relevante, quien lo haya enviado. Generalmente el paciente no llega por publicidad, sino por otro paciente. Claro, por recomendación, yo no tengo publicidad en ningún lado. Entonces, si fuera por publicidad, no me llegara ningún paciente. Después de esa cirugía de la nariz, ¿se abre una amistad o una relación con Figueroa Agosto? Claro. Se abre una relación de tipo amistosa, porque no es de enemistad, no es de que somos socios, no es comercial. Es amistosa, o sea, yo no sé qué, o paciente, médico paciente. Pero después yo le di de alta y ya no somos pacientes médicos, ya somos relacionados. Después de eso, yo opero a la señora de él. A Levy. A la esposa. Ajá. Opero varias personas. ¿De físico o de estética? No entendí. Pregunta, ¿para cambiarle su aspecto o para ponerla bonita? No, para ponerla bonita. Ya. Es decir, no le cambia la nariz, ni los ojos, ni... No. Bien. No, nada de eso. Ni le esterican la piel. No, nada de eso. A mí nunca nadie me ha pedido ese tipo de cirugía. Ni yo nunca la he realizado tampoco. Lo que se le hizo a Figueroa no lo cambió mucho de aspecto, ¿verdad? Es decir, le puso una nariz que le gustaba, pero no era otro hombre, ¿verdad que no? No, sí. Imposible. No, ni él andaba huyendo. Él en esa época, como yo opero la esposa, opero unos relacionados de él de Puerto Rico, unos relacionados